En este video nos vamos a centrar en el estudio de los mecanismos responsables del inicio y la propagación de las señales eléctricas dentro de una neurona. Las neuronas son las células más importantes del sistema nervioso y están especializadas en recibir y transmitir información, gracias a que son células excitables. Son capaces de responder a distintos estímulos, provocando cambios en la permeabilidad de su membrana a distintos iones y, por lo tanto, cambios en su potencial de membrana. Estos cambios, denominados potencial de acción, se pueden transmitir rápidamente de una célula a otra. La membrana plasmática es hidrofóbica, es decir, es impermeable al agua y a ciertos iones. Esta característica le da la capacidad de actuar como una barrera que separa las cargas eléctricas que producen los iones en ambos lados de la membrana, es decir, en el interior de la célula con relación al exterior de la misma. Gracias a esto, existe una diferencia eléctrica entre los dos lados de la membrana que genera la capacidad de actuar o de producir una reacción. A esta capacidad se le conoce con el nombre de potencia. Este potencial se encuentra de manera general en estado de reposo, no está reaccionando pues en todo momento, y así se le conoce como potencial de reposo de la membrana plasmática. Para que esta diferencia pueda existir, es necesario que existan elementos que están cargados eléctricamente de forma negativa y positiva para tener una concentración semiestable y diferente a los dos lados de la membrana. Entonces la capacidad que tiene una neurona de responder ante un estímulo se debe a las condiciones bioeléctricas que presenta su membrana plasmática. Cuando una neurona se encuentra en reposo, no significa que no esté realizando ninguna acción. Existe un gasto de energía para mantener ese reposo, que son las condiciones más óptimas para que el mínimo estímulo pueda generar una respuesta. En otras palabras, se está gastando energía para mantener la diferencia de cargas del interior al exterior de la célula. En la mayoría de las neuronas, este potencial intracelular es de menos 55 a menos 75 milivolts. Por lo tanto, se define potencial de membrana a la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. El movimiento de iones a través de la membrana celular se da por la acción de dos tipos de fuerzas, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. La membrana celular es permeable no solo al potasio, sino también a otros iones como el de sodio y el de cloro. Para una potencial de membrana en reposo de menos 60 milivolts, el sodio está a 105 milivolts de su equilibrio, por lo que existe una poderosa fuerza electromecánica que tiende a hacer entrar al sodio por los canales o los poros de canales pasivos disponibles en reposo. Este influjo de sodio despolariza en solo segundos la polaridad de membrana o la potencial de membrana. Como la membrana es permeable al sodio, al cloro y al potasio, si esta situación permaneciera indefinidamente, los gradientes iónicos de sodio y de potasio de la neurona tendrían a disiparse, ya que el sodio entra y el potasio sale de la célula. Tiene pues que entrar en funcionamiento un mecanismo que mantenga esta polaridad, y para eso existen bombas que, como su nombre lo indican, están bombeando o sacando el sodio al exterior de la célula e introduciendo el potasio al interior. Estas bombas se llaman bomba de sodio y potasio ATP-ASA. Como puede observarse en la imagen copiada del blog de Afisiología, los iones de sodio son capturados por la bomba y sacados por medio del gasto de energía de ATP o adenosintrifosfato, lo que significa un transporte con gasto de energía, es decir, un transporte activo que va en contra del gradiente de concentración. Esto lo que va a hacer es lograr
mantener la concentración ideal para que haya la diferencia de menos 60 milivolts y pueda darse la despolarización cuando aparezca un estímulo. Del cloro podemos decir que su difusión es pasiva, es decir, a favor del gradiente de concentración. En cierto tipo de neuronas, una bomba extrae el cloro manteniendo su concentración por debajo de lo que correspondería al equilibrio del mecanismo, y esto es mediado por el GABA, que es un neurotransmisor que, entre otras funciones, tiene esta. Esto va a inducir una hiperpolarización y deja a la neurona más sensible para responder a los estímulos. Por otro lado, el potasio va a tender a neutralizar la hiperpolaridad del cloro, por lo que podemos ver en síntesis que todo el mecanismo de mantenimiento de los niveles diferentes de electricidad del interior y el exterior de la célula, es decir, de la diferencia de menos 60 milivolts aproximadamente, es un gasto de energía o tiene que llevarse a cabo a través de un gasto de energía constante. Todo esto que hemos visto en la membrana se refiere a un potencial, una capacidad, la capacidad de hacer algo o la potencia de hacer algo. Y aunque las bombas de sodio y potasio de ATP-ASA y la bomba de cloro se encuentran trabajando continuamente, la membrana se encuentra en reposo. El trabajo continuo permite la diferencia de cargas entre el interior y el exterior, lo que le da propiamente la potencia. Y el nombre correcto es potencial de membrana en reposo. Entonces nos podemos preguntar, ¿para qué sirve tener un potencial de membrana si este potencial de membrana se encuentra en reposo? Pues como ya dijimos, tener potencia o el potencial es la capacidad de realizar algo. No siempre estamos realizando algo y entonces tener la posibilidad de hacerlo está esperando un estímulo que lo despierte. Y el potencial de acción debe despertarse en respuesta a un estímulo. Aunque de manera correcta lo que acabamos de ver debería de llamarse potencial de acción, cuando decimos potencial de acción nos referimos a toda una serie de pasos desde el potencial de acción en membrana o potencial de membrana en reposo hasta la despolarización y la repolarización. Para poder estudiar el potencial de acción se debe de inscribir o escribir en una gráfica, como lo vemos en este dibujo o en esta gráfica, en donde está dibujado el potencial de acción de las células del miocardio, por lo que el potencial de acción entonces no solamente se produce en el sistema nervioso, en las neuronas, sino también en las células musculares. La excitación es una característica de todos los seres vivos y significa la posibilidad de responder a un estímulo, es decir, a un cambio del medio ambiente. La excitabilidad se puede definir como la capacidad de una célula para responder a un estímulo. La respuesta de la neurona va a depender de las características que presente su membrana plasmática. La función principal de recibir un estímulo en la célula es transmitirlo a otras células. Las células tienen gran capacidad comunicativa. La captación de un estímulo de primera instancia se da por las células sensitivas. En este caso, estamos hablando del potencial de acción en una neurona sensitiva o neurona aferente, que le transmite a una neurona que puede ser motora o eferente o de asociación. Las neuronas de asociación solamente conectan una neurona con otra que puede ser del mismo segmento del sistema nervioso central o de segmentos distintos, inclusive de estructuras distintas. Las neuronas eferentes son neuronas que solo transmiten la información desde el sistema nervioso central hacia la periferia, hacia un músculo. Son neuronas encargadas de realizar un efecto o respuesta del estímulo que es la sensación. La transmisión de las diferencias de potencia a lo largo de una célula en orden de milivolts de una distancia a otra requiere un proceso activo, requiere gasto de energía.
El proceso activo de transferencia es lo que produce lo que conocemos con el nombre de potencial de acción. El potencial de acción presenta varias fases. La primera fase del potencial de acción es pues la fase de reposo, de la cual ya hemos hablado, y es una fase en la que se mantiene una diferencia entre las cargas positivas y negativas con un valor de entre menos 55 a menos 75 milivolts. En esta gráfica podemos observar la línea que está marcada a menos 70 milivolts, que es el voltaje de la membrana en fase de reposo. En esta fase es donde puede ocurrir el estímulo. Aquí vemos con una flecha donde ocurre el estímulo y vemos que tiene varias posibilidades. Estas posibilidades son intentos fallidos y cuando se rebasa el umbral necesario del estímulo, se alcanza o se inicia el potencial de acción. A la respuesta que genera una célula excitable frente a un estímulo le antecede primero una alteración eléctrica en la membrana que implica un cambio súbito en su potencial eléctrico, de tal manera que por un instante su interior queda cargado positivamente hasta un valor aproximado de 30 a 35 milivolts, evento conocido como fase de despolarización. El potencial de acción lo conforman básicamente dos ondas, una onda despolarizante que es ascendente y que es generada por la entrada a la célula de abundantes iones de sodio con carga positiva a favor de su gradiente electroquímico, lo que provoca una inversión en la polaridad eléctrica, y una onda despolarizante descendiente generada por la salida de la célula también a favor de su gradiente electroquímico de abundantes iones de potasio con sus cargas positivas que ocasionan la recuperación de la polaridad eléctrica. Cuando se aplica el estímulo, la membrana comienza a cambiar y se abren los canales para que entre el sodio a la célula y comienza a positivizarse del punto de menos 55 a menos 75 en el que se encontraba, generalmente a menos 70. Cambio que necesita un aumento de la positividad de la membrana de 15 milivolts aproximadamente para que pueda despertarse la despolarización. De no alcanzar los 15 milivolts, todos los intentos serán fallidos y regresará a su estado de reposo sin iniciarse el potencial de acción. En otras palabras, es necesario que el estímulo sea cercano a los 15 milivolts o alrededor de 15 milivolts para que alcance el umbral en el que se despierta la despolarización. Si no alcanza el umbral, los intentos serán fallidos. Después de la despolarización y alcanzando una diferencia aproximadamente de 100 milivolts, ocurren dos eventos. Primero se cierran los canales de sodio y se inactivan, por lo cual ya no puede ingresar más sodio ni cargarse más la membrana positivamente, y además se abren los canales de potasio que se activan a través de su gradiente de concentración para salir y nivelar otra vez la diferencia en los iones. Estos dos eventos logran que la membrana alcance otra vez un valor negativo de aproximadamente menos 80 milivolts, que es un poco más negativo de la concentración normal de la membrana en reposo. Esta negatividad adicional que presenta el potencial de membrana se denomina post-hiperpolarización y se debe a dos factores. El primero es que las membranas citoplasmáticas de las neuronas son más permeables a los iones de potasio que a los de sodio. Y el segundo, los canales de potasio activados por el voltaje se cierran más lentamente que los canales de sodio. Durante esta fase o durante este periodo es imposible que un estímulo normal vuelva a estimular a la célula, a la neurona. Y este periodo o esta fase se llama periodo refractario. Posteriormente, las bombas de sodio y potasio ATPasa comienzan a funcionar para regresar a su estado normal de menos 70 o entre menos 55 y menos 75, que se conoce como
potencial de membrana en reposo. La propagación del potencial de acción tiene dos características. La primera, este se inicia solamente cuando se brinca el umbral. Para brincar el umbral se necesita que sea de una intensidad suficiente y que dure un tiempo suficiente. Y la segunda característica es que siempre va a viajar en la misma dirección. Los nervios aferentes siempre van a llevar la sensación hacia el sistema nervioso central y los nervios eferentes siempre hacia afuera del sistema nervioso central. A la primera característica se le conoce como la ley del todo o nada.